Bailando con el Señor Oscuro, James Wasserman. Ahora me adoráis, que soy el ojo y el diente, la cabra del espíritu, el Señor de la creación. Soy el ojo en el triángulo, la estrella de plata que adoráis. Yo soy Baphomet, esa es la palabra óctuple que se equilibra con el 3. Soy el dios horrible y quien me domina es más feo que yo. Al que amo, castigo con muchas varas. El libro de Hash o el Capricornio neumático. Esta es una obra de herejía, un libro destinado a desafiar. ¿Qué más esperaría el lector de ese señor oscuro que habita las profundidades más primogenias y ocultas del inconsciente? El señor del reino de las sombras, cuya mera existencia ha sido criticada histéricamente como una aberración malvada, que ha sido concebido como un blasfemo y aterrador desde que la gente se sentó por primera vez alrededor de fogatas, cerca de las aberturas de sus cuevas, cuyos devotos siempre han sido temidos y perseguidos. El enemigo, el otro, el adversario, aquel que habita el territorio desconocido que debe ser cartografiado y cartografiado por todo aquel que quiera considerarse digno explorador de la psique. Lovecraft nos ha advertido contra estos oscuros misterios en los términos más dramáticos. Crowley asumió la máscara de la bestia 666 para ahuyentar a los tímidos, los reticentes, los cobardes. Kenneth Grant celebró este arquetipo en una obra literaria casi frenética que cruza las líneas entre el discurso académico, la ficción imaginativa y la invocación poética. En El Señor Oscuro, Peter Levanda una vez más ha aplicado su considerable erudición y su mente y pluma creativas a la unidad de varias corrientes de conciencia al describir lo que él llama la punta de un iceberg sobrenatural. Levanda postula una alianza mística entre el contenido temático de la ficción de H.P. Lovecraft y los escritos mágicos de Aleister Crowley, y presenta un caso convincente de la confluencia de eventos que existieron en tiempo real entre sus esfuerzos. Crowley es conocido como el profeta del nuevo eón. Inaugurado en 1904, el fundador del sistema mágico y la religión de Telema, su amplio intelecto y exaltación espiritual le permitieron explorar y sintetizar todas las creencias y prácticas sagradas conocidas en el mundo en este momento y destilar su esencia en su propio sistema de iluminismo científico, el método de la ciencia, el objetivo de la religión. El iluminismo científico ha demostrado ser un paradigma de Lovecraft. Siguen rondando y resonando en la cultura popular casi un siglo después. Las palabras y los fantasmas de Lovecraft son un elemento básico de la ficción moderna derivada. Las novelas gráficas del arte, el cine y la música, la extraordinaria popularidad del Necronomicon de Simon, más de 1 millón de copias impresas desde 1977. Es un buen ejemplo. El talentoso pintor H.R. Giger ha dado vida a las aterradoras visiones de Lovecraft en su propio Necronomicon artístico. La brillante artista australiana Rosalind Norton, cuya convincente pintura del Señor Oscuro, la cual aparece en la cubierta de este libro, fue otra experta en Darkly Expanded Worlds. Kenneth Grant, el escritor ocultista británico, compartía la fascinación de Levanda por Crowley y Lovecraft. Grant es famoso en todo el mundo por sus biografías de Aleister Crowley y Austin Osman Spurs, quienes sirvieron como maestros y guías del joven mago. Sin embargo, los escritos de Grant sobre la gnosis tifoiniana, los que captan la atención de Levanda en estas páginas. La aceptación de Graham de los caminos ocultos de la imaginería y el simbolismo y las prácticas oscuras
y antinómicas de pueblos ampliamente divergentes en todo el mundo, evoca las dimensiones más oscuras de la sombra de la humanidad. Levanda dirige una verdadera sinfonía con acordes de conocimiento religioso y esotérico, mientras explora las raíces de las creencias y las doctrinas que Crowley utilizó para desarrollar su sistema de telema. El lector puede esperar una introducción al yoga y el budismo, el tranta y el gnosticismo, la cábala, la alquimia y la egiptología, el confucianismo, el taoísmo y la magia afrocaribeña, así como el judaísmo, el cristianismo y el islam más familiares. Caminarás por los antiguos templos sumerios del tercer milenio antes de Cristo. Participarás en los círculos mágicos de la Golden Dawn del siglo XIX y serás testigo de los ritos contemporáneos de la orden tifoiniana. Aprenderás detalles sobre el lado oscuro del mito que nunca llegó a su copia de Laures o Bulfinch. La discusión de Levanda sobre Tantra tampoco es lo que tu madre entendió como el ritual de las 5M. Este libro será de interés para las personas a través de una variedad de disciplinas. Los fanáticos de Lovecraft descubrirán que su visión del mundo se explora de maneras que pueden sorprender o asustar. Aprenderán que las aterradoras fantasías de Lovecraft pueden tener una mayor conexión con la realidad de lo que podrían haber esperado. Ciertamente los lectores de Kenneth Grant estarán encantados de ver los misterios de sus escritos aclarados por la penetrante explicación de Levanda y el gran respeto por Grant. Uno puede imaginarse al propio Grant sonriendo con satisfacción en el campo de cañas mientras revisa el análisis de Levanda de las ideas complejas por las que trabajó tan duro para comunicar durante su vida. Los estudiantes de Crowley que los iluminarán y entretendrán, ya que también pueden estimular un intenso desacuerdo, dado que Levanda discute el libro de la ley abiertamente. Aquellos con las objeciones más fuertes son libres de identificarlo como un centro de pestilencia y así recuperar su serenidad. En mi opinión, hay más aquí para que los telemitas aprendan que rechazar. Peter Levanda y yo nos conocimos desde hace mucho tiempo, desde antes que nuestro cabello era negro azabache cuando nos conocimos. Larry Burns, el editor de Necronomicon, me presentó a Simon, el traductor y editor del libro, en 1977. Larry me propuso que diseñara y produjera el libro para Schlangencraft Barnes Graphics. Esta se convertiría en mi primer proyecto de Estudio 31. Simon me presentó a Peter, quien actuó como un agente literario y editor de producción, revisando varias iteraciones de la tipografía y tratando con el siempre frenético Larry. Si Simon examinó meticulosamente los sellos que habíamos encargado que se volvieran a dibujar para su publicación en función de sus representaciones originales y precisas con rotulador. Simon también prestó especial atención a probar el lenguaje de los hechizos, pero Peter manejó el progreso diario del libro. Eso fue mucho antes de los días de las computadoras personales, por lo que los tipógrafos tenían que volver a escribir el manuscrito de Simon, un proceso que ofrecía posibilidades ilimitadas de errores. De hecho, todos estábamos muy ocupados. A diferencia de Peter, soy miembro de lo que él llama la Otto del califato. Yo la llamo la Otto para ser justo con la tormenta de críticos que pueden cuestionar mi presencia en estas páginas. Permítame comenzar diciendo que Pedro es mi amigo. Además, es uno de los mejores investigadores de las religiones del mundo en el panorama literario actual. Su Escalera al Cielo y Templos Tántricos son dos de mis libros favoritos. Su búsqueda de la dignidad humana lo obligó a investigar también algunas de las conspiraciones políticas más oscuras de nuestro tiempo, como las registradas en Radline, su historia recientemente publicada sobre las rutas de escape nazis tras la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, me siento honrado de desempeñar un pequeño papel en The Dark Lord, a pesar de que Peter y yo
podemos separarnos en una serie de asuntos importantes. Sin embargo, cuando una religión o credo tiene éxito, se abre a una mayor exposición y discusión en una cultura más amplia. Ciertas formas de exegénesis doctrinal pueden por necesidad limitarse a aquellos que se identifican más estrechamente con los escritos específicos y sistema mágico en discusión, pero algunos aspectos del sistema aparecerán en la literatura, la música, el arte y la filosofía, de manera sin supervisión. Si bien algunos rechazan indudablemente las incursiones de quienes se encuentran fuera de los límites de la ortodoxia establecida, tal forma de pensar bien puede presagiar la muerte de la innovación y el establecimiento de la rigidez dogmática. Una conclusión que es ineludible aquí es que el autor aporta mucha inteligencia en su tema, comparte su vasta erudición de las tradiciones religiosas de todos los tiempos y lugares en su exploración de la congruencia del arquetipo vibrado y celebrado por Aleister Crowley, popularizado y temido por Howard Phillips Lovecraft e investigado y adaptado por Kenneth Grant. Aquí hay un libro para estudiar y explorar, para sopesar y considerar, que servirá como base para estudio y exploración y discusión adicionales. También es un libro para disfrutar. El autor es un excelente con un ingenio sutil y sentido del humor que se han convertido en sus marcas literarias. El Señor Oscuro presenta quizás la compilación más convincente y enciclopédica de este arquetipo, la figura de pesadilla de los miedos infantiles más tempranos y persistentes de la humanidad. Sin embargo, al final, y este es el punto, cuando finalmente lo encontramos, ¿a quién encontramos sino a nosotros mismos? Me he escondido bajo una máscara. Soy un dios negro y terrible. Con coraje que vence al miedo, os acercáis a mí. Sobre mi altar recostáis vuestras cabezas, esperando el barrido de la espada. Pero el primer beso de amor será radiante en tus labios, y todas mis tinieblas y terror se convertirán en luz y alegría. Liber Sadibel Amos Hermeticus. La bestia en la cueva, la criatura que había matado, la extraña bestia de la cueva insondable era o había sido alguna vez un hombre. Como es probablemente conocido por los lectores de este estudio, Crowley estaba en el Cairo en la primavera de 1904 cuando recibió el libro de la ley. Lo que no es tan conocido es que durante el mismo periodo un joven en edad de ir a la escuela secundaria estaba componiendo un cuento, uno de sus primeros, y reflejaría tan completamente una visión que se experimentó a miles de kilómetros de distancia, en el mismo tiempo que la coincidencia es realmente asombrosa. El escritor fue H.P. Lovecraft, considerado por muchos como el padre de la historia de terror gótica moderna, y en primer intento de escribir ficción sobrenatural se tituló La bestia en la cueva. Como sabemos, Crowley se llamó a sí mismo la bestia y se identificó con la bestia en el libro del Apocalipsis, en la historia de Lovecraft, escrita cuando solo tenía 14 años. Al principio se piensa que la bestia es una especie de monstruo que vive en las entrañas de la tierra, pero en cambio se revela como un ser humano, un hombre. Dado que las historias de Lovecraft a menudo involucran comunicaciones de sueños y la transmisión de información por medios psíquicos o a través de las visiones de artistas y otras almas sensibles, podría ser posible que Lovecraft, un artista, él mismo, por supuesto, como escritor de ficción imaginativa, recogió los acontecimientos del Cairo que ocurrían al mismo tiempo que componían y escribían su historia sobre una bendita que en realidad era un hombre.
Por extravagante que pueda parecer, esta sugerencia se ve reforzada con más evidencia en las propias historias de Lovecraft, como veremos. Pero antes de sumergirnos en el material extraño y de otro mundo de Lovecraft, Crowley y el ocultista británico Kenneth Grant, debemos preparar el escenario para lo que sigue. Hay dos lados de la existencia de la vida misma. Hay un lado positivo donde vivimos y trabajamos todos los días, y hay un lado oscuro, lo que Crane llamó el lado nocturno del árbol de la vida cabalístico. Los espías lo saben, los criminales y la policía que los combaten lo saben, los depredadores sexuales lo saben, los asesinos en serie lo saben, los empresarios lo saben, los políticos lo saben y los ocultistas lo saben. Todos los que tienen un secreto que desean desesperadamente que se mantenga en secreto lo saben. Hay un lado oscuro en todo, desde la política hasta la religión, y es en el lado oscuro donde se pueden encontrar los elementos más tangibles y básicos de la vida. La prima materia, la fons ens origo. No se puede conocer verdaderamente la vida sin conocer el lado oscuro, sin asomarse a sus profundidades, porque es en el lado oscuro donde se plantan las semillas, donde se toma el sustento, donde nacen los sueños y arraigan en los húmedos recovecos del sótano hundido en el alma humana. La cueva donde reside la bestia que es, como lo dice Lovecraft, un hombre. En los seres humanos promedios, este lado oscuro se encuentra en sus mentes inconscientes, sin ser reconocido sin un análisis profundo extenso. Al término profundidad es instructivo, pero su impulso se puede sentir en sus más oscuros deseos conscientes. Lo que mantiene en secreto la sociedad en general y de sus seres queridos más cercanos no es solo sexualidad, aunque el sexo puede ser la puerta de entrada a conocer el lado oscuro. Freud lo sabía, Wilhelm Reich lo sabía, Jung lo sabía y tembló ante su poder. Los cabalistas sabían esto y lo llamaron Sitra Atra, el reino de los dioses dañados lo llamaron Klipot. Los tántricas lo saben y Kenneth Grant lo sabía. En nuestra vida actual hemos ido cediendo el territorio de nuestro inconsciente poco a poco a la televisión de realidad, a los sitios de redes sociales, a las cámaras de circuito cerrado de televisión en cada esquina, a nuestras transacciones con tarjetas de crédito, a la vulgaridad en el cine y el entretenimiento en general, incluso a uso ocasional del Internet. Las bases de datos electrónicas pueden saber más sobre nuestras vidas y nuestros deseos de lo que podemos recordarnos a nosotros mismos. Se pueden establecer perfiles que delineen nuestras personalidades y sondean las profundidades de nuestro inconsciente utilizando algoritmos inteligentes que manipulan los rastros electrónicos que dejamos en nuestro paso por el ciberespacio. Como caracoles electromagnéticos en vidrio de silicona, en este entorno se vuelve cada vez más difícil funcionar en secreto, ya sea como miembros de sociedades secretas o como individuos. ¿Quedan sociedades secretas verdaderas? ¿Alguna sociedad que tenga la madurez para evitar transmitirse a sí misma en Internet? Nuestras vidas internas corren el peligro de ser desgarradas. Un proceso que comenzó en la década de 1950, cuando algunos médicos de la escala G y psiquiatras imbéciles abrieron la caja negra de la conciencia, como los aprendices de un brujo en una película de terror de grado B. Tal vez comenzó incluso antes, en los albores del siglo XX, en un pequeño apartamento en el Cairo, donde una pareja inglesa pasaba su luna de miel navegando por el Nilo, visitando museos y hablando con los dioses. Esta es una ciencia oscura, este ocultismo del lado nocturno. La palabra oculto significa secreto, oculto, oscuro. No hay ocultismo sin oscuridad, tampoco hay religión sin oscuridad, pero ese es uno de los secretos de la religión guarda para sí misma.
Las religiones son de la luz del día, del sol, de la sociedad y la comunidad, de los rituales públicos y de las inquietudes privadas. Pero toda religión que habla solo del sol y de su luz miente a los demás y a sí misma, porque la religión no es más que el refugio de los magos fracasados. Erigimos edificios de ritual y dogma contra la oscuridad y lo llamamos fe, lo llamamos religión, pero el elemento más útil de cualquier religión es su capacidad para exorcizar demonios. Es una habilidad práctica con resultados observables y medibles. Todo lo demás, todos los sacramentos dependen de la fe y de la superstición, de la incredulidad, la penitencia, el bautismo, el orden sagrado, la extrema unción, el matrimonio, incluso la sagrada comunión. Pero una persona poseída es un hecho y el exorcismo exitoso del demonio es otro hecho. Muchas personas, por lo demás tibias, han llegado a la fe después de haber sido testigos de una posesión demoníaca. Es una gran herramienta de reclutamiento para la iglesia. Por lo menos los sacramentos pueden unir a uno a la comunidad, reforzar los lazos entre el individuo y el grupo. Son rituales de identidad, pero el exorcismo, bueno, esa es otra historia. El exorcismo no es un sacramento dentro de la religión donde yace la verdadera magia, como si estuviera al acecho. Es la contradicción esencial de la religión, ese eje de posesión y exorcismo de causa y efecto. Es la conexión más fuerte en la religión con el conocimiento antiguo del lado oscuro de la experiencia humana. Revela lo que la religión quiere mantener oculto, secreto, oculto. Telema se llama a sí misma una religión y en el corazón de esta nueva religión está la misma oscuridad de la que hablamos. Hay un deseo general entre algunos creyentes de representar a Telema como una religión del sol, de las antiguas deidades egipcias, Osiris, Isis y Horus, de Thoth y Sekhmet, pero no lo es. Como veremos, el mismo credo de la misa gnóstica, el ritual diseñado para hacer el rostro público de Telema ante el mundo, habla de un dios llamado Caos, y Caos es la palabra clave para Set, el Señor Oscuro. La interacción de los conceptos Tulu, Kultu, Osa, Yesid, Al, El, Nu, Itzis, etc. demuestran equivalencia, la identidad esencial de las corrientes del Necronomicon 555 y Terionic 666. Os, como el manifiesto y la manifestación del hombre, se equiparan en la gnosis del Necronomicon. El poder del hombre es el poder de los antiguos y este es el pacto. Las correspondencias anteriores unen irrefutablemente las corrientes Necronomicon, Kamit y Telemit, mostrando las tres corrientes como un desarrollo lineal continuo, tanto en un sentido cronológico como mágico. En las dos citas anteriores del trabajo de Kenneth Grant, nos enfrentamos con un concepto audaz, aunque extravagante. Grant, el difunto jefe de la orden tifoiniana en Inglaterra e íntimo de Aleister Crowley, ha insistido a lo largo de muchos libros en que la corriente mágica representada por Telema de Crowley y las representadas específicamente por la recensión Schlagencraft del Necronomicon, a veces denominada el Simonicon, no solo son compatibles, sino que de hecho son idénticos. Se refiere a la gnosis del Necronomicon, un sistema representativo no solo del Necronomicon en sí, sino también de las historias que caen bajo el título de Cthulhu, mitos, y que incluyen obras de H.P. Lovecraft, así como de sus amigos e imitadores, como una doctrina y práctica mágica creíble. Hace numerosas referencias a Lovecraft y Cthulhu
y el Necronomicon a lo largo de sus obras posteriores para fundamentar y justificar su posesión sobre temas tan dispares como los métodos mágicos de Austin Osman Spare, el fenómeno ovni, las visiones de Crowley, Jack Parsons y Charles Stanfield Jones, Frater Achat, cultos afrocaribeños, rituales tántricos y mucho, mucho más. ¿Qué significa todo esto? Telema es una palabra griega que significa voluntad y Crowley la usó para referirse a su nueva religión que se desarrolló a través de la práctica de la magia, o magia como prefería escribir la palabra para diferenciarla de otras formas. Y establecido sobre el concepto de que el mundo está entrando en una nueva fase importante de evolución espiritual, una fase que él llamó el Eón de Horus. La edad anterior fue el Eón de Osiris, el dios inmolado y resucitado que prefiguraba el de Mitra y el de Jesús, entre otros. La edad anterior a esa fue el Eón matriarcal de Isis. El Eón actual de Horus será la era del niño, la descendencia de Isis y Osiris y por lo tanto un niño mágico. El texto seminal de esta nueva religión es el Libro de la Ley, o Liber Albe Legis, para darle un título en latín, recibido por Crowley en una serie de comunicaciones obtenidas en el Cairo, Egipto, en abril del año 1904. Para promulgar su nueva, Crowley solicitó la ayuda de una sociedad secreta alemana llamada Ordo Templi Orientis, u Orden del Templo del Este. Esta orden existía hoy en varias formas y en prácticamente todos los continentes. Se compone de una serie de grados de iniciación y sus miembros se llaman telemitas o seguidores de Telema. Los rituales de la orden se basan en la idea de que los caballeros templarios de la era de las cruzadas formaban una especie de alianza con una sociedad secreta musulmana de la que obtenían iniciaciones. De hecho, hoy en día, la influencia islámica se siente no solo en algunos de los rituales de la orden, sino también en el hecho de que la versión estadounidense de la orden a menudo se conoce como el califato, una palabra que se usa en el Islam para describir la orden, sucesores legítimos del profeta Mahoma. Esto no es tan extraño como puede parecer. El tema de los místicos europeos que van al Medio Oriente para obtener conocimientos secretos es antiguo y puede verse en la leyenda del origen de los Rosacruces. Christian Rosenkraut, su supuesto fundador, fue al Medio Oriente en busca de sabiduría. Los fundadores alemanes de la propia Ordo Templis Oriente también afirmaron haber visitado tierras musulmanes donde obtuvieron iniciaciones secretas. Los historiadores han demostrado que la propia Elena Blavatsky, la fundadora de la Sociedad Teosófica, tenía vínculos con la Hermandad del Luxor, una sociedad secreta con sede en Egipto. Por lo tanto, esta es una tradición entre los ocultistas europeos que tiene un largo pedigrí. El Necronomicon, el grimorio o libro de trabajo del mago al que se refiere Kenneth Grant en sus escritos, también tiene un pedigrí de Oriente Medio. Según las historias creadas por el autor de terror H.P. Lovecraft, el libro fue escrito por un árabe loco en el siglo VIII después de Cristo. Contiene temas e invocaciones que son herederos de una tradición sumeria, la misma tradición que Crowley afirmó estar redescubriendo en su propio desarrollo mágico. De hecho, la traducción al inglés del Necronomicon está dedicada al propio Crowley. Así, de los dos textos básicos a los que se refiere Kenneth Grant en sus libros sobre Telema, el Libro de la Ley y el Necronomicon,
El primero se recibió en Egipto y el segundo tiene su origen en Mesopotamia. El Medio Oriente es el lugar de nacimiento de las tres grandes religiones monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y el islam, a veces llamadas religiones abrahámicas por su ancestro común, el profeta Abraham, pero también es donde nacieron algunas de las religiones registradas más antiguas del mundo, milenios antes del nacimiento de Moisés, el fundador de la fe judía, la religión egipcia, con su pletora de dioses y diosas, las religiones de Sumeria, de Babilonia y de algunos cultos aún más extraños. Esta insistencia en los orígenes antiguos es un factor clave en la lectura de Grant. De hecho, Grant no está satisfecho con la antigüedad de estas religiones, sino que apunta a un conjunto de antepasados más antiguos y distantes. Incluso el antiguo Egipto, el Kamita de la segunda cita anterior, no es lo suficientemente antiguo. El más antiguo en la cronología de Grant es el del Necronomicon y de su tradición sumeria asociada. Para Grant, así como para Crowley, la tradición representada por Telema tiene sus orígenes en Sumer, y de Sumer a Egipto, y de allí a las asombrosas comunicaciones del este Crowley con una inteligencia extraterrestre en el Cairo en el año 1904. Hay otro elemento en la tesis de Grant que es difícil pasar por alto, y es la importancia que le da a la sexualidad como un método a emplear para la invocación de estos poderes oscuros y como un medio para entrar en el reino misterioso que él llama la zona malva. Su uso literal en términos y conceptos tántricos es un sello distintivo del trabajo de Grant, y sus insinuaciones de que se emplean formas poco ortodoxas de relaciones sexuales con fines mágicos es un tema que recorre todos sus libros. Se han escrito muchas tonterías sobre la magia sexual en la literatura de la nueva era. Las descripciones específicas de Grant de los complejos procesos psicosexuales involucrados deberían dejar en claro que la magia sexual no significa el coito normal realizado mientras se medita o se queman velas perfumadas. El hecho de que la otra Ordo Templis Orientis se considere depositaria de este tipo de información debería hacer que uno sea consciente de que se requiere un enfoque más sofisticado, sino más energético, del uso de la sexualidad en el ritual. Dicho esto, Kenneth Grant ha sido criticado por ocultistas y miembros de varias órdenes por varias razones. En primer lugar, una vez afirmó que el jefe de la Ordo Templi Orientis, Otto, tras la muerte del jefe anterior, en realidad el tesorero de la orden, Karl Hermer. Esto fue fuertemente cuestionado por la rama estadounidense Grady McMurtry de la orden conocida como el Califato. Al final, Grant decidió que no valía la pena pelear por el título, aunque muchos de sus fanáticos lo consideraban el legítimo heredero al trono. En cambio, fundó lo que llamó la Orden Typhonian, un grupo mágico más acorde con los descubrimientos que él y sus seguidores estaban haciendo, y que se basó en la identificación de Typhon II, el Señor Oscuro, como el poder operativo de lo que él denominó la zona malva, en el lado oculto del árbol de la vida cabalístico y el lugar de donde se origina todo el poder mágico verdadero. En segundo lugar, Grant era en muchos sentidos su peor enemigo cuando se trataba de explicar sus doctrinas. Sus obras son imposibles de entender a menos que uno tenga una base profunda en la Cábala, las religiones asiáticas, las religiones afrocaribeñas, la egiptología y los rituales y las estructuras de grados de la Orden Golden Dawn, la Ordo Templis Orientis y la Argentum Astrum, por nombrar solo a algunas. Su gematría numerológica para las letras hebreas y griegas está fuera de la serie y es tan inconsciente internamente que parece más una corriente de conciencia que una evidencia numerológica.
o numérica. Leer a Grant es darse cuenta de que no comunica de forma lineal y metódica, sino al estilo de James Joyce, la magia como arte, el arte como magia. Sin embargo, en el pesado texto de la hipótesis de Grant se esconde una creencia profunda y apasionada en lo que dice y en lo que ha descubierto, y con razón, porque si lo que dice Grant es de alguna manera verdadero, toda nuestra perspectiva sobre la historia humana tendrá que ser reconsiderada desde un punto de vista aterrador, porque lo que Grant está diciendo es que todas las religiones, y específicamente todos los cultos antinómicos, tienen su origen en un solo culto, un solo orden mágico que tiene su origen no en la tierra, sino en las estrellas. Es esta creencia, este descubrimiento, lo que se encuentra en línea con la más cínica de las historias de terror de Lovecraft, sobre una raza de seres alienígenas que una vez colonizaron nuestro planeta y que volverán a reclamarlo. Una raza cuya religión es la madre de todos los cultos, y es esta creencia, esta doctrina, la que se encuentra escondida en muchos de los textos más importantes de Telema de Aleister Crowley. Está en el corazón de la fascinación actual con los alienígenas antiguos y la arqueología alienígena y todos esos espaciales de Discovery Channel e History Channel sobre las teorías de von Däniken y Zecharia Sitchin, por ejemplo. Es fundamental para los temores sobre la venida del anticristo, las profecías de Nostradamus y el pánico milenarista sobre el calendario maya en el fin del año 2012. Otros feos informes se referían a mi intimidad con líderes de grupos ocultistas y eruditos sospechosos de estar conectados con bandas sin nombre de aborrecibles hierofantes del mundo antiguo. Estos rumores, aunque nunca probados en ese momento, sin duda fueron estimulados por el tenor conocido de algunos de mis leyendo. El propósito de este libro es construir y decodificar las obras de Kenneth Grant, tanto como sea posible, al menos en lo que se refiere a la gnosis del Necronomicon y a la corriente tifoiniana. Hacer justicia a toda la obra de Grant sería una tarea importante fuera del alcance de este trabajo. Lo que hacemos en su lugar es tratar de entender cómo encaja la gnosis del Necronomicon en la corriente telémica y cómo ambos juntos informan la hipótesis tifoniana de Grant. Sin embargo, antes de comenzar, es necesario abordar 3 puntos importantes. En primer lugar, el autor no es miembro de la OTO, ni de hecho de ninguna orden o grupo mágico, y nunca lo ha sido. Su membresía anterior en varias iglesias de la clasificación de obispo errante es de conocimiento público, incluyendo al menos una iglesia que dio sucesión apostólica a la Iglesia Católica Gnóstica, una rama auxiliar de la OTO, pero hasta ahí llega la asociación. Por lo tanto, nada de lo que el autor escribe aquí debe considerarse doctrina oficial de la OTO, ni tiene la bendición nihil obstrat o imprimatur de esa o de cualquier orden. En segundo lugar, ha habido mucho drama sobre Simon Necronomicon, la mayor parte del cual se refiere a la identidad del propio Simon más que a la sustancia del libro. Simon ha abordado estos temas en su propio That Names, The Dark History of the Necronomicon, y yo los he abordado en varias entrevistas a lo largo de los años. Uno puede o no creer en realidad del Necronomicon. Lo que es relevante para este libro es el hecho de que Kenneth Grant, un ocultista, autor y líder ocultista de no poca importancia, encontró el libro como una lectura esencial y lo tomó muy en serio. En tercer lugar y último, muchos de los temas que discutiremos serán considerados anatema o herejes por los telemitas doctrinarios, como las obras de Frater Ashat, A.O. Speer e incluso Jack Parson, mientras que normativo, Telema
si con eso nos referimos a la Otto de la línea Grady McMurtry, puede compararse con la iglesia oficial. Es posible que las generaciones posteriores consideren los escritos de Frater Rachard, Spears y Parson, entre otros, y posiblemente incluyendo las obras del propio editor del Necronomicon, Simon, como versiones gnósticas de los evangelios oficiales, de la misma manera que uno se acerca a los textos del Nag Hammadi o a los rollos del Mar Muerto. No es mi lugar defender ninguna de estas ideas sobre bases doctrinales. De hecho, en eso tengo poco o ningún interés. Mi uso de ellos en este lugar solo refleja la propia incorporación de Grant de ellos en su gnosis y no debe de tomarse como un reflejo de mi propia agenda. Con estas advertencias en mente, entonces, procedemos a una investigación de una de las tesis más olvidadas en la historia del ocultismo moderno, la naturaleza de la corriente tifoiniana y su relación con Telema y H.P. de Aleister Crowley, Necronomicon de Lovecraft. Acerquémonos al trono del Señor Oscuro.